yo dejaba una pregunta en el aire de qué tan bueno y válido era el tipo de periodismo, yo sé que no se le puede llamar periodismo, pero lo que está pasando con las denuncias a través de las redes sociales, como por ejemplo Trompo Loco, que con su sátira hace denuncias graves en las redes sociales, pero así hay cualquier Juan de los Palotes, Ingrid, Judy, que escribe un tuit con una opinión, con una censura, o que descubre algo de eso que los periódicos nos dicen. Es un ejercicio que tiene la población que es importante, porque además le da una voz que antes no tenía. Y eso hay que reclamarlo en el ejercicio de la democracia. Hay muchas cosas que no hay manera de darse cuenta si no se tuviera la presión de las redes sociales. Lo que sí hay que estar consciente es el nivel de influencia limitada que tienen aquí. Yo tengo esto en la mano, que son los datos de la investigación que citabas. Y, por ejemplo, el nivel de penetración de las redes sociales y de la internet todavía es muy limitado en República Dominicana. ¿Cuál es la realidad? Hay gente que cree que eso es lo nuevo y que ya eso va a terminar con todo lo otro. Todavía no. Esto es una encuesta, se hizo a finales del año pasado. Mire, a ver, un voluntario aquí. Esto es los medios a través de lo que la gente se informa por clase social. ¿Cuál es la Interesante. El 63% de la población se informa por la televisión. Es el medio preponderante. Y fundamentalmente los sectores más deprimidos, el sector más deprimido es el 65% y en los sectores AB la clase más alta es 58%. A través de redes sociales y periódicos digitales se informa apenas entre el 15 y el 20% de la población. Oigan bien. Eso, ¿qué importa? Que ese 15 o 20% de la población es el que más influye. ¿O hace más ruido? Es el que más influye en los otros. Y eso sí te traduce ese 15 o 20% en una multiplicación, porque ese 15 o 20% es una clase media con determinado nivel de acceso a la información que influye en las otras personas, pero todavía es muy limitado. La televisión no solo es la mayoría, sino que crece. Y decrece la radio. ¿Y qué lecciones se pueden sacar ¿cuál de crece? eso? ¿Cuál crece? La televisión es ahora mismo, el 63% de la población se informa por la televisión. ¿Y con la radio? Decrece, es un 38% hacia abajo. Wow. Que usa la radio. Y una tendencia a usar la radio en dispositivos móviles, a escuchar radio en dispositivos móviles o en el carro. En el transporte, sea público o privado. Ok, ahora hablemos de situaciones que pueden ser anécdotas vividas por ustedes en torno a realidades. Y quiero saber, por ejemplo, también el otro día Trompo Loco hizo una sátira que a mí me encantó, donde él invitaba, decía con su toque jocoso, ya, se acabó la chercha, se acabó la celebración, que tanta Navidad, vamos a retomar los casos que nos competen. Correcto. Y ahí hiciste un llamado de atención para que no nos dormamos de nuevo. Entonces ya pasó la Navidad, Año Nuevo, toda la fiesta, ya pasando los aparatajes, las películas de versiones, los asaltos a los bancos, los tiroteos, la orden ejecutiva, las ejecuciones, los héroes, los protagonistas, los malos de la película, los hombres invisibles. Ahora, para poder ver bien los créditos del largometraje, volvamos a la realidad y no seamos víctimas del neuralizador, borra memoria que usaban los Men in Black. Recordémonos de todo y no nos olvidemos de lo anterior que es más grave y no nos dejemos entretener por escenitas de otras películas ni de los anuncios. Recordémonos que la trama principal de los sobornes, de las sobrevaloraciones de obras, de los corruptos que no aplican la justicia, de robo de órganos y miles de fullerías más que protagonizan lo de la película principal. No sigamos embobados con peliculitas de bajo presupuesto, pongámosle ojo y atención a las megaproducciones. Esas son las que nos hacen un boquete. Arranquemos un nuevo año con el propósito de ser un pueblo con los ojos bien abridos y que no nos sigan cogiendo de indio. ¡Feliz Año Nuevo, dominicano! Continuará. Y sé que te referías, porque lo dejaste ver, a casos como el de Odebrecht, a los tucanos, a varios casos de corrupción que nos han impactado como sociedad hasta donde nos han permitido conocer. El trabajo que nosotros hacemos a través de las redes sociales realmente llega, pero nunca va a suplantar los medios tradicionales como son la televisión, la radio y la prensa escrita, como decíamos en Camerino ahorita, que por ejemplo la prensa escrita, que tú trabajas ahí, Juan, define como fuente fidedigna lo que va a decir la televisión. Lo que va a decir la televisión. Es al revés aquí. ¿Cómo es al revés? Cuéntame de eso. Pero eso es lo inusual de este país. Entonces... Debería ser la prensa escrita que marque la pauta. Aquí en República Dominicana, hasta la década del 70 y casi hasta los 80, los periódicos marcaban la pauta de los medios electrónicos.
ahora es al revés. ¿Y cuándo cambió eso? Eso cambió cuando tú fijas que la primera plana de un periódico es la entrevista de un programa de televisión. Ya. O de radio. Wow. O sea que no se está trabajando. Oh, pero eso es lo que, por ahí fue que comenzamos. Por ahí fue que comenzamos. Aquí la agenda, antes la marcaban los diarios y ahora la marca la televisión. Ok, ¿cómo La televisión y todo lo Eso que es llega a la preocupante. televisión. Sí. O sea, hasta y los todo chismes. hasta los chismes y todo Sí. lo que llega a la televisión. Hasta O sea, los chismes. aquí hay un proceso inverso. Claro está, hay que saludar que todavía hay medios de comunicación que cuando tratan un tema que es suyo, convierten eso en un tema de agenda. Pero en líneas generales, aquí la televisión es la que marca la agenda informativa. Hay una máxima en periodismo que dice que si cuando tú llegas a un país y lees un periódico, leyendo ese periódico no sabes lo que está pasando en ese país, el periódico es malo. Ahí es que voy. Entonces Ay. me están dando unos reportajes Entonces, tremendamente valiosos, pero no me están informando de la realidad de lo que está pasando. Del Exacto. acontecer. Entonces, te decía ahorita, por ejemplo, que el New York Times está creando, es un anuncio reciente de estos días, está creando una plataforma de participación de la gente. Pero varios de esos grandes periodistas que uno sigue y que te están claros que ni las redes sociales van a sustituir a los medios tradicionales, ni la televisión va a sustituir a los periódicos, porque siempre hay cosas que tienen la característica de un medio. Y decía uno de los editores del New York Times, los trabajos bien escritos siempre van a tener quien los lea. Eso es cierto. Eso es verdad. Hay cosas que no puede hacer la televisión por la forma, que sí la puede hacer un periódico. Exacto. Ahora, volviendo Y al tema viceversa. del manejo de la noticia a nivel periodístico, Miss Jen tenía algo que quería preguntar sobre algo que generó noticia por más de una semana y donde todo el mundo hablaba. Miss Jen. ¿Cuál sería su opinión acerca del hecho en sí y de la forma en que fue manejada la información en los medios de comunicación acerca de la muerte del joven John Percival? El manejo torpe que le dieron las autoridades al caso le dio una dimensión mayor. Incluso muchos medios colocaron al personaje, a John Percival, en la categoría hasta de un héroe, Correcto. sobredimensionándolo, porque las mismas autoridades contribuyeron con la investigación que realizaron y el desenlace que tuvo el hecho a que ese personaje entonces adquiriera una dimensión que no debía tener. ¿Me entiendes? Yo creo que querían que habláramos de John Percival. Yo escribí, y lo puedo buscar, cada vez que alguien me diga Percival voy a decir Odebrecht. ¿Ya? Ahí está la respuesta. Y mucha gente lo percibió, mucha de la gente común y corriente lo percibió, porque no se puede subestimar tanto Ni un tú pueblo. puedes estar una semana batiendo y convirtiendo en trascendente una cosa que no, como dicen, que no tiene pie ni cabeza. Ese informe del jefe de la policía de que iban a asaltar el Banco Central y esa cosa, la verdad es que parecía tan irreal. A Trompoloco le hubiera quedado muy bien. Sí. Entonces, A Trompoloco le hubiera quedado ¿usted está muy bien. convencida Quedó que corto. fue una distracción? Bueno, para el sí. verdadero problema más grande que ahora Bueno, nos pero es compete que en cuanto a corrupción. esa información fue mantenida en primera plana de manera artificial, forzada. Todos los días te daban un Sí, ingrediente. un protagonismo increíble. Te daban un ingrediente nuevo todos los días. Se hizo una Una escena novela. nueva. Una novela y no Yo- tenía sentido. O sea, el sentido común te decía, bueno, ya agarraron a un asaltante Ya, se y lo cerró. mataron y se acabó. Ya no había nada que decir. Bueno, el informe de patología forense, que no ha salido. Lo único que era noticia, después de que lo mataron, era el informe forense que decía murió de tal manera, de tal, y eso no ha salido. Sin embargo, el caso de Odebrecht, que es un caso de una magnitud mundial en este momento, se habla, pero se le está dando la Busca- Sí, mano. ahora se ha retomado, Ahora- se ha retomado ahora- el caso de Brecht. que era Ya, lo que sí, invitaba a demasiada Trompoloco. caliente la papa. Sí. Ya, ¿no? Yo te dije que está tan caliente que uno no sabe cómo sigue la semana. Exacto. Ni Y lo que va a probablemente pasar. el país cambie este fin de semana. ¿Qué usted piensa que va a pasar con unas denuncias de esa magnitud ante un país donde la prensa está tan comprometida, los Porque medios? no los depende medios? de la prensa ya. Ya no está en manos de la prensa. Ya no está en manos de la ¿Y cómo va a prensa. salir la verdad? ¿Cómo usted visualiza eso? Va a salir, quiera o no quiera, porque no depende de nosotros.
ni depende del poder. Te comentaba que, por ejemplo, ya en Colombia, que el soborno es una tonterita, sí, porque en Colombia son 11 millones de dólares. Los dos titulares están presos, pero en Panamá hay un registro de cuánto recibió cada cual, ya público. Y eso significa que lo de aquí va a salir, o sale hoy, o sale mañana, o sale pasado. Tarde o temprano. Pero va a salir. La presión contribuirá a que ese caso salga a la luz pública aquí. Fíjate, en diversos países, ayer en Perú se está ya hablando de que tres expresidentes ya han sido citados, esa parte, ¿no? Ayer, antes de ayer, se dio la información de que han sido citados. En Perú hay una investigación bastante seria, diferente a lo que se ha hecho aquí en nuestro país. Y en Panamá, marchas ya pidiendo que se revelen los nombres. Incluso en Panamá ya Odebrecht ha sido expulsada de algunos gremios a los que pertenecía. En Argentina salió a relucir que un jefe de la seguridad del presidente Macri y un primo del presidente Macri también están involucrados en el caso Odebrecht. O sea, fíjate que es un caso que ya está... Entonces, esa es una bomba que definitivamente tendrá que explotar. Sí, la presión internacional creo que va a llevar yo creo que están tratando de morigerar la explosión, pero no lo pueden evitar. La marcha viene del pueblo, la marcha viene de quién realmente. La idea de la marcha es la marcha contra la corrupción y la impunidad. La idea de la marcha es del doctor Ricardo Nieves, porque lo planteó en La Z en un programa en el aire. Y entonces la marcha ha sido acogida por cantidad de gente simple y organizaciones de la más variada de la sociedad dominicana, porque hay una preocupación real en la sociedad. Claro. Yo uso una frase simple y es: cada peso que se robó un funcionario es un peso que no recibe una familia dominicana. Vamos a dejarlo ahí. Démelo un retweet que me voy con eso a una pausa. Cada peso que se robó un funcionario es un peso que le falta a una familia dominicana. Qué triste y qué dura la realidad que vivimos. Entonces, o la prensa se torna una voz segura, una voz creíble al 100%, o un pueblo tendrá que levantarse, o ya será que ya está bueno de estar dormidos. Vamos a una pausa y regresamos con Mujeres al Borde, sí, al borde. Tú te quedas pensando cómo puede vivir gente en tan extrema pobreza. El primer día se me acercó una paciente esquizofrénica que me habló de una forma que yo pensé que hasta me iba a agredir.